Bueno, vamos a ver cómo en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, del versículo 4 en adelante, se nos narra de Felipe. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 5. Y se nos dice del versículo 6 en adelante que la gente escuchaba atentamente. Y esta gente veía y oía las señales que hacía Felipe. Más adelante, dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino, del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Volvamos a ver Hechos 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino, es decir, creyeron el Evangelio, cuando creyeron el Evangelio, se bautizaban hombres y mujeres. Incluso se nos narra en el versículo 13 que el mismo Simón, aquel mago, también creyó. Entonces, estas personas creyeron el Evangelio y se bautizaron. Más adelante se nos dice que cuando los apóstoles, en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, cuando ellos fueron bautizados, según el versículo 12, porque habían creído el Evangelio, ellos creyeron el Evangelio y se bautizaron, pero no recibieron el Espíritu Santo. Tuvieron que enviar los apóstoles, tuvieron que enviar a Pedro y a Juan. ¿Qué estás haciendo? Cuando ellos llegaron a Samaria, versículo 15, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que habían solamente sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Qué encontramos aquí? Hechos capítulo 8, versículo 12 en adelante, hasta el versículo 17. Encontramos que estas personas a quienes les predicó Felipe creyeron el Evangelio y después de haber creído fueron bautizados, pero ellos no recibieron el Espíritu Santo. Para ello le hablaron a Pedro y a Juan. Los apóstoles envían a Pedro y a Juan, llegan a ese lugar, oran por ellos, les imponen las manos y es entonces cuando reciben el Espíritu Santo, pues solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Este texto desbarata la premisa impuesta por los católicos
para decir que cuando una persona se bautiza, recibe el Espíritu Santo. La Biblia nos da testimonio que no es así. Saludos a todos.